Señor los bendiga. Una vez más con ustedes y agradecidos al Señor porque esta semana he estado cuidando a muchos y el Señor ha estado en todo momento al cuidado de todos ustedes. Deseamos que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Estamos en una semana en la que entramos a hacer algunos cambios respecto a, a algunas cosas. Estamos en cuanto a clases eh, buscando que Dios esté eh, usando a muchos de ustedes en- en el plan, en el propósito de edificarse. Aquí deseamos nosotros que ustedes estén siendo parte del cuerpo que se edifica del santuario. También tenemos que avisarles eh, que hay una especial oportunidad para poder prepararnos para todo lo que es el trabajo con los diferentes grupos pequeños, células, y estamos abriendo en esta oportunidad un entrenamiento. De hecho, que hemos hecho una invitación a los que han sido invitados, les ha llegado un correo y solamente estamos esperando que respondan. Pero si tú tienes algún interés de este curso, avísanos. Comunícate con cualquiera de los líderes de la iglesia, en los líderes de oración, ellos para que podamos nosotros saber del interés que tienes. El curso que nosotros tenemos en esta semana que vamos a comenzar se llama Pastoreando Grupos Pequeños, o sea, células. Todos los viernes a las 9 de la noche, esto es vía Google Meet. Este curso estamos calculando que tiene una duración más o menos de unas eh, 9 o 10 clases. Estaremos luego de ese tiempo, de ese entrenamiento, atendiendo lo que significa eh, la, la atención personal hacia aquellos hombres, mujeres de Dios que están acercándose a, al Señor y necesitan de una atención en cuanto a un trato más personalizado que en una iglesia grande no se puede tener. Pero en este propósito, lo que estamos buscando es que tú formes parte de ese trabajo, de ese trabajo personalizado que se hace con personas que se están acercando al conocimiento del Señor. Creo que en el tema de, la, de las células eh, va a haber un trabajo muy bonito terminando el año, especialmente cuando se pueda empezar a hacer las reuniones eh, respecto a cuando el gobierno de los respectivos permisos para ese propósito. Bueno, yo creo que también tengo que anunciarles que aunque en la semana hemos estado teniendo los diferentes cursos, como por ejemplo Escuela Profética a las 11:30 de los días miércoles. Eh, lo que tengo que comunicarles es que ya hemos concluido el segundo ciclo del primer nivel. De manera que ya tenemos el primer nivel cubierto. Si tú necesitas ir a todas las clases
podrías tú recopilar. De repente escríbenos si deseas un manual o una separata de todo el ciclo, sea el primer ciclo o el segundo ciclo del primer nivel. Ya hasta nuevo aviso vamos a tener un tiempo de paréntesis en la escuela profética porque mi esposa estará nuevamente comenzando el segundo nivel en el primer ciclo que corresponde al segundo nivel y allí estaremos nuevamente desarrollando todos los diferentes cursos. En cuanto a que de repente tú has estado recién conectándote, tú puedes encontrar todos los cursos, sea aquí en el Facebook, en la página de la Iglesia Santuario, o también en el canal de YouTube. En YouTube tenemos un canal que tú buscas en el buscador de YouTube. Lo que tendrías que poner es, mejor dicho, escribir allí, es Iglesia El Santuario Perú. Entonces ahí llegas a, a ese canal en donde están todos los videos. O también puedes buscar los videos específicos de Escuela Profética. Tendrías que escribir Escuela Profética El Santuario Perú. Entonces, no te olvides, Escuela Profética El Santuario Perú. Cuando tú escribes de esa manera, vas a tener la oportunidad de tener acceso a nuestro canal en el que puedes tú tener allí la comunicación necesaria de lo que significa todas las clases de la escuela profética. Eso te va a ayudar porque la mayoría de las veces que hemos tenido algún inconveniente de salir en vivo, hemos sacado el curso directamente hacia la, el canal de YouTube y allí hemos estado en salvando cualquier inconveniente de grabación ya con una versión más, más libre de errores. Entonces, búscanos ya sea aquí en el Facebook o en el canal de YouTube de la Iglesia Santuario. Y yo creo que vas a tener oportunidad de desarrollar toda tu temática de estudios que necesitas al respecto, ¿no? Yo creo que ahí tienes eh, un- una ayuda en cuanto a lo que significa material de estudios. Hay abundante material de estudios, eso te va a ayudar a crecer. Comunícate sobre preguntas, sobre dudas con nosotros. Y ahí ves abajo, dice minsantuario.yahoo.com, es el correo de la iglesia para que tú nos hagas las preguntas respectivas. Bien, mi esposa envía saludos, ella no ha podido salir al aire a darles el saludo, pero envía con todo su corazón el saludo cariñoso para todos. Ella eh, siempre está al tanto de las peticiones de oración que le hacen muchos hermanos. Hemos estado orando en muchos momentos por muchas personas que lo han necesitado y aún ahora seguimos haciéndolo en todo momento. Los sábados se nos ha complicado tener el ente profético que mi esposa ha estado saliendo al aire, pero estemos pendientes en algún momento
seguimos saliendo. Lamentablemente, en las últimas semanas ha habido muchos casos de personas que han necesitado ayuda en oración o asistencia social. Hemos tenido bastante preocupación de muchos que han estado entrando a problemas en su salud, sea por el coronavirus o sea por algún resfrío o algún otro problema, pero de cualquier manera hemos estado nosotros atentos a todo eso. Bien, yo creo que podríamos eh, comenzar con el tema de hoy. Es un tiempo muy especial, eh, pero estoy olvidando darles el anuncio que las clases de, de, de Cambia tu perspectiva continúan. Estamos entrando a la clase 6 esta semana, de manera que estamos el día martes y el día jueves con esa clase número 6 y estaremos de esta forma conociendo un aspecto más. Estamos conociendo a Jesús en estas clases y sabemos pues que nuestro conocimiento de Dios nos lleva a nosotros a un crecimiento, ¿no? Por eso cambiamos perspectivas, cambiamos algunos conceptos, algunas enseñanzas que las hemos tenido y hemos pensado que ya lo habíamos profundizado, pero nos damos cuenta que estamos profundizando más. No estamos cambiando la doctrina, estamos al contrario entendiendo la doctrina y eso es lo que deseamos. Por eso es que este curso Cambia tu perspectiva nos ayuda a entender lo que pues tantos teólogos han escrito tan difícilmente de entender y que hay que tener diccionarios al costado. Lo estamos entendiendo de manera sencilla y lo que queremos es crecer. Amén. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Ya les di los saludos de la profeta Anaí. Ella con mucho cariño les envía todos los saludos. Saludos y cariños para todos. Vamos al título de hoy. Estamos hoy en este tiempo. Vamos a tomar, a considerar lo importante y lo principal. El Señor nos ayuda a priorizar y vamos a ir a los textos que nos corresponden, ¿no? Por ejemplo, el texto que estamos mencionando en el tema de hoy es un texto que está en Marcos 12:29. He tomado la versión de la Reina Valera revisada de 1977, en el cual dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Entonces, si tú tienes en este momento una oración sencilla, dile lo siguiente al Señor. Señor, háblame, trae sobre mí la oportunidad de entender una verdad presente para esta semana y usa tu siervo. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Señor, me use. Permítanme abordar el contexto cuando estamos entrando aquí a Marcos. Estamos en un pasaje en el que el Señor está hablando con un escriba. De hecho, que hay un pasaje paralelo en Mateo capítulo 22, pero en algunos casos hay algunos siervos de Dios, algunos estudiosos, que refieren de que son dos personas.
Aún si fuese una sola ocasión en la que hay este diálogo, esta interacción con un escriba, eh, el hecho es de que tanto Marcos como Mateo tienen algunas diferencias muy pequeñas en cómo está relatado este encuentro. Pero lo que yo quiero rescatar hoy y lo que me es primordial en este momento enfatizar es que algunas veces nosotros no estamos viendo lo importante en este contexto. O sea, am, de hecho que el principal mandamiento o el gran mandamiento es lo que se ha predicado y hemos tenido mucho énfasis en esto, ¿no? Es más, el mismo pasaje de Mateo habla de más o menos en ese sentido, que el gran mandamiento eh, primero es esto y segundo esto. Entonces, aquí es donde podríamos nosotros tener una guía de entendimiento que nos ha estado ayudando. Ahora, por cierto, tenemos que entender que hay un gran mandamiento mayor y el segundo tiene relación, ¿no? Ambos tienen relación con el amor, porque el Señor mismo establece que en Marcos, en el 12, verso 30, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Entonces, al margen de lo que estaríamos nosotros eh, viendo al respecto, tendríamos que analizar un poquito lo que Mateo está diciendo, porque fíjense, hemos leído Marcos y acabo de leer lo que dice eh, el verso 30 de Marcos, pero vamos a hacer una lectura en Mateo, que es el pasaje paralelo, sin dejar a un lado Marcos mismo. Permítanme eh, entrar en el contexto. En Mateo 22:34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en común acuerdo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Eh, entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Ok? Entonces, de hecho que necesitamos verlo en el contexto. Yo quiero mostrarles el pasaje bíblico. Yo creo que cuando ustedes van a la Biblia van a encontrar este pasaje de esta manera. Fíjense que aquí en Mateo estamos hablando de que los fariseos quieren entramparlo al Señor, quieren ver, lo están probando, lo están tentando. Y ese cuál es el gran mandamiento de la ley. Y el Señor responde con claridad en su enfoque. Pero lo que es curioso es que en este caso, ¿no? El registro de Mateo dice, eh, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ok? Entonces estamos aquí en un pasaje en el que, por decirlo, hemos basado muchas de las enseñanzas y prédicas sobre los mandamientos del Señor. Es más, esta semana que viene, la clase que corresponde a Cambia tu perspectiva, estaremos hablando de, de los mandamientos. Pero lo que hoy queremos enfatizar no es en tanto así el hecho mismo del detalle de los mandamientos, sino más bien cómo es que el Señor, a la luz de estos pasajes, nos permite ver de que nosotros debemos de discernir, o sea, diferenciar eh, entre lo bueno y lo excelente. Entonces allí tendríamos que ver cómo priorizar lo que estamos nosotros tomando de la mano en nuestra vida diaria de comunión con Dios. Tú lees la palabra, tú lees muchas cosas buenas y es ahí donde es importante que nuestro crecimiento, nuestra madurez nos lleve a tener nuestro discernimiento en todas nuestras áreas. Por algo dice las escrituras que la madurez es tener todos nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Definitivamente estamos hablando de que tu madurez está permitiéndote escoger entre lo bueno, de todo lo malo. Tú vas a tener problemas cuando tienes dos cosas buenas. ¿Cuál de las dos? Y es ahí donde la guía de Dios, o sea, nos va a llevar a entender lo que el Señor está muy claramente explicándonos. Ahora, esto nos debe llevar a nosotros a revisar un poco el otro pasaje y yo quiero que me acompañen a, a leer el pasaje siguiente que está en Marcos, ¿no? Cuando hablamos de Marcos, estamos hablando de un pasaje que, que tiene que ver con Marcos 12, del verso 28 en adelante. Fíjense, nuevamente aquí se habla del gran mandamiento y en Marcos 12:28 se acercó uno de los escribas que los había oído discutir y comprendiendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es más importante de todos? Y Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba tiene un diálogo con el Señor, pero aunque yo otras veces he predicado sobre este diálogo, si ustedes se dan cuenta aquí, eh, no voy a enfocarme en el diálogo, porque ahí mismo se desprende toda una prédica tremenda, pero quiero enfocarme en algo que a veces para nosotros no estamos dándonos cuenta en una lectura sencilla. Aquí estamos en Marcos. Eh, lo primero que tenemos que aclarar en el tema es que Marcos es ese Juan Marcos que acompañó al apóstol Pablo y, y estuvo con todo en esos viajes donde estaba Timoteo, Marcos, estaba Bernabé. Ellos
han tenido mucho que viajar, pero acá hay algo muy interesante. Y esto es importante que ustedes lo sepan. El primero que recopila todas las vivencias del Señor es Juan Marcos. Ahora, ¿quién es Juan Marcos? Que por, eh, porque ustedes lo ven en los viajes del libro de los Hechos, ahí donde está Bernabé y Pablo y Timoteo y todo. En los viajes en algún momento están Pablo con Timoteo, Bernabé con Marcos, pero Marcos es el que se le llama Juan Marcos en el libro de los Hechos, y Juan Marcos es el que él está en el día que fue el Señor eh, apresado, después de que dijo yo soy, y todo el mundo se cayó y pasó el hecho de que lo, ya lo apresaran. Había un niño que corrió, y ese que corrió, un soldado quiso prenderlo, quiso atraparlo, y solo atrapó su ropa y el niño se fue corriendo desnudo. Entonces, ese es el Juan Marcos. Él vio al Señor, él conoció al Señor, él vio, es uno de los niños que viajó en el séquito. Ok, hay cosas que, por ejemplo, no las hemos estado percibiendo adecuadamente. El Señor caminó con un séquito de 120 personas. Sumemos los 12 apóstoles, los 70 y las mujeres, los ancianos y los niños que estaban atendiendo el séquito, los que cocinaban y atendían toda la infraestructura de alimentación. Ok, ahí están los 120, que fueron los que al final decidieron estar en el aposento alto esperando que el Señor haga algo. Estos, entre ellos, estaba Juan Marcos, uno de los niños, quizá un adolescente ya en ese tiempo, pero eh, él recopiló y hizo notas de lo que él se acordaba, lo que conversaba con Bernabé, porque Bernabé era tan parecido al Señor que en su iglesia le llamaron Cristito a todos los que eran cristianos. De ahí se deriva el nombre cristiano. ¿Y por qué? Porque Bernabé tenía la iglesia en Antioquía, y él hacía lo que el Señor hizo, enseñó lo que el Señor enseñó, vivió como el Señor vivió, y él fue un cristito, y todos sus discípulos fueron cristitos. Y así es que todos le decían cristitos por un apelativo, pero de ahí se derivó eh, el llamar cristianos a los del camino. Entonces, Bernabé ya estuvo conociendo mucho, hablando mucho con Juan Marcos. Juan Marcos hizo una recopilación de muchas cosas que hizo el Señor, y a estas recopilaciones que hizo es lo que los estudiosos de las escrituras le llaman el proto Marcos. Entonces, cuando uno estudia cómo se origina en las escrituras, los evangelios, especialmente los evangelios, uno encuentra que hay dos fuentes muy importantes, ¿no? Hay dos fuentes de información que tanto utilizan Mateo, Lucas, Juan y el propio Marcos, luego para hacer el Evangelio Marcos. Pero los evangelios fueron escritos en base a dos fuentes muy importantes. Uno es el proto Marcos y el otro es la fuente de todo lo que los apóstoles vieron
y conocieron del Señor, y lo que tanto Mateo como Lucas y Juan consultaron fue el proto-Marcos, los escritos, llamémosle, todos los apuntes de Juan Marcos, y lo que los apóstoles podían aportar, podían decir. Aparte de que también estarían los 70, pero básicamente los apóstoles, a ellos le llaman, en el lenguaje, en el argot teológico le dicen la cuele. Entonces ellos son los que tienen la fuente. La cuele es en francés fuente. Ellos tienen la fuente de la información de lo que vivió Jesús y Juan Marcos. Y de ahí es que nace el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan. Eso es interesante. Ahora, si queremos en alguna medida eh, buscar más autoricidad, los cuatro evangelios tienen autoricidad por igual. Pero uno que podríamos decir ha estado más cerca a lo que podría ser el diálogo original, en este tendríamos que decir que ha sido Juan Marcos. Y es el Evangelio de Marcos el que nos trae la luz y entendimiento de lo que Mateo mismo está escribiendo. O sea, sin menospreciar el hecho de que ambos tienen la misma autoridad por ser parte del canon de la Biblia, sino más bien por el hecho de que aunque los cuatro evangelios nos van a dar perspectivas, ángulos de una misma historia que nos va a enriquecer y va a enriquecer nuestra comprensión de cómo es que sucedieron los hechos en la vida del Señor, en el contexto de los evangelios, nos vamos a un punto muy importante, que tenemos la oportunidad de tener una luz muy importante para poder entender cómo es que en el caso particular del Evangelio de Marcos tenemos aquí esta luz, y esto nos debe ser importante para el enfoque de hoy, porque miren, dice que el escriba preguntó cuál mandamiento es más importante de todos. Y el Señor, en el verso 29, responde: el más importante es: escuche Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Y hay una cosa curiosa. Cuando tú lees el verso 30, después de que el Señor enuncia el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ahí en la versión Reina Valera revisada de 1977 tenemos en paréntesis: este es el principal mandamiento, ¿no? Y en el verso 31 termina, dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Ok, estamos hablando aquí de que el Señor está contestando, y te vas a dar cuenta de esto, de que hay el más importante, cuál es el más importante y cuáles son los mandamientos principales. Entonces, si quisiéramos establecer una diferencia entre principal, entre importante y principal, aquí está bien marcado, ¿no? Yo creo que tú tendrías que sencillamente darte cuenta que el principal mandamiento, ¿no? Como por ejemplo en todo en todo este contexto, yo ahora voy a referirme a, otra versión de la Biblia. Mira, acá estoy en la Reina Valera 60. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y eh, en el verso 30, el Señor establece la diferencia. Este es el principal.
Entonces, una cosa es primer y otra cosa es el primer mandamiento. Ok, yo creo que tendríamos nosotros que estar atentos a que el Señor está recibiendo una pregunta del escriba y el escriba le está diciendo cuál es el más importante, Señor. Ahí- y Mateo nos da una luz, porque en Mateo dice que el Señor estaba siendo probado, estaba siendo tentado. Los, los fariseos, los escribas, los saduceos, se habían juntado para tenderle una trampa y querían hacerlo caer al Señor. Por, por alguna razón estaban tratando de buscar un pretexto para que el Señor eh, caiga en una trampa. La verdad es que eh, cuando analizas lo que en Marcos el escriba responde, y como les digo, esto sería material para una prédica muy importante, o una enseñanza eh, a profundidad que te daría luz de que el escriba no está contestando, o sea, él está afirmando cosas totalmente diferentes a las que el Señor dice, porque contrasta por ejemplo, el escriba mismo tiene una contestación con palabras diferentes y el Señor eh, se da cuenta que ahí hay toda una intención, pero el mismo Señor no se inmuta, él ve que ese escriba, el Señor le termina el pasaje diciendo, no estás lejos, o sea, pero tampoco estás cerca, tampoco estás en el lugar. Ok, volviendo a nuestro enfoque y nuestro punto focal de hoy, ¿no? Cuando vemos el tema en el particular, el escriba, sea primer mandamiento o el más importante mandamiento, ¿no? El Señor le responde el verso 20, 29, donde dice, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Aquí está un punto interesante. No es en nuestra comprensión actual, escucha, como quien dice, ten la capacidad auditiva de diferenciar los sonidos. No estamos hablando de la audición. Estamos hablando de la particular forma en la que aquí estamos ante un hebraísmo, o sea, un modo hebreo de, de explicar o preguntar a alguien o afirmar a alguien que deben estar atentos para establecer su obediencia. Por eso es importante la palabra en el contexto mismo en el que se está dando cuando se dice escucha Israel. O sea, el que es hebreo podía entender cuando se le dice escucha. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el Señor lo ha dicho en varios pasajes. Pero nosotros quizás habremos pensado que es un asunto auditivo. ¿Y qué pasaría con nosotros? ¿No? Por eso no es un asunto auditivo, es un asunto de obediencia. Y el tema en el que tenemos nosotros que priorizar en cuanto a lo que es, por decir, importante o principal, está en esta parte bien demarcada, ¿no? Eh, el, el pasaje mismo está diciendo
¿no? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Escucha, obedece, oye, obedece. Ese es el principal mandamiento. Ese es el más importante mandamiento. Es el más importante. O sea, no hay otro mandamiento más importante que este, ¿no? Eh, Ahora, dentro de todos los mandamientos, el principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo principal es amar al prójimo como uno mismo. Pero el más importante es obedece. Fíjate qué interesante. La luz que nos trae el apóstol Marcos, que él ha sido un apóstol, Marcos nos da una luz, el evangelista Marcos nos da una luz que nos ayuda a entender que en el tema de Mateo no se puede ver con esa claridad. O sea, se habla de que hay dos mandamientos, ¿no? Por decirlos así. El mandamiento, eh, esos dos mandamientos que cumplen toda la ley y los profetas, es amar a Dios con todo tu potencial de vida y al prójimo como a ti mismo. Ahí están los dos mandamientos, pero hay uno, ¿no? O sea, como decíamos hoy, ¿no? Esos son los principales, pero el más importante, ¿no? El más importante de, de todos los mandamientos es obedece, obedécele a Dios. Y es la parte que lamentablemente ni los escribas, ni los saduceos, ni los fariseos podían aplicar. Es más, en el diálogo que se ve del Señor con ese escriba y en la respuesta que el escriba le da al Señor, podríamos notar de que específicamente el escriba no estaba en el enfoque. Con todo el conocimiento que él tenía, no estaba, no estaba cumpliendo, no había obedecido a Dios, no había siquiera eh, podido aplicarlo a su vida. Por eso que el Señor le dice, no estás lejos, pero no estaba cerca. Y esa es la parte que nos debe llevar a nosotros a entender, ok, en mi caminar con Cristo, yo quiero estar en el meollo de la voluntad de Dios, no quiero que el Señor me diga, no estás lejos, cuando yo no estoy en el meollo. Por eso que necesitamos nosotros priorizar y a la luz de lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Yo hoy día estoy hablando de que es importante para nosotros entender este mandamiento más importante. Los principales mandamientos, el que nos hacen cumplir toda la ley, tienen que ver con el amor a Dios y al prójimo en uno mismo. Entonces ahí tenemos los dos. En esto se cumple toda la ley, dice el Señor, ¿no? Y fíjate lo que el Señor en algún momento dice en estos dos mandamientos, ¿no? Estos dos mandamientos se cumplen toda la ley y los profetas, ¿no? Qué importante. En estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas. Pero son cuáles los principales mandamientos. Pero ¿cuál es el más importante? El más importante nunca dejará de ser, oye Israel, escucha, obedece Israel, porque el Señor es, un, es nuestro Dios, es un solo Señor. No tienes que obedecer
a otro Señor. Y es el más importante. Es por esto que nosotros entendemos que en nuestro caminar cristiano es importante que nosotros le estemos obedeciendo al Señor. Que nosotros estemos caminando en los principales mandamientos para cumplir toda la ley y los profetas. Y esto es muy importante. O sea, muy básico. Pero lo importante es tu obediencia. Fíjate cómo en todas las escrituras hay ejemplos de esto, ¿no? Y también hay, tú puedes ser testigo de la forma como Dios está siendo contigo misericordioso. Yo soy testigo de que Dios tiene misericordia conmigo. ¿Cuántas veces lo he podido ver? Su gracia y misericordia está siempre alcanzando. Eso es lo que se llama, eh, lo que se llama una disposición de Dios, teniendo paciencia. Porque Dios es un Dios personal y muchas veces Dios está dispensándome lo que yo hago cada vez que no estoy eh, afirmándome dentro de su voluntad. Todas las veces que yo cometo los hierros que le llamamos pecados, las veces que yo me rebelo no haciendo su voluntad, sabiendo hacerlo, las veces que yo he podido haber fabricado alguna iniquidad, haciendo lo malo repetitivamente, ok, todas esas veces Dios ha sido muy misericordioso contigo y conmigo y ha sido en particular como un Dios personal trayendo una dispensación personal contigo y conmigo. Ahora, necesitamos nosotros estar enfocados. Dios ha buscado siempre nuestra obediencia y lo está haciendo. Lo está demandando cada día. Y nosotros tenemos que decir, Señor, extiende tu misericordia por cada una de las veces que yo no solamente te he desobedecido y no he estado obedeciéndote, sino por aquellas en las que yo todavía voy a incurrir estando en esta vida, ¿no? El apóstol Pablo mismo reconocía cuando se dio cuenta que tenía iniquidades, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese ay del apóstol Pablo cuando se da cuenta de que él hacía lo que no quería hacer y, y su cuerpo lo llevaba a eso. Es la lucha, el conflicto que hay siempre en el cristiano. ¿Qué es lo que lo hace relucir más ese conflicto? El que tú veas a Dios, el que Dios está contigo, se acerca a ti, tú te vas a dar cuenta que eres finito, frágil, ruin, como en los escritos, en los salmos dice como un gusano o algo parecido, que puedes sentirte muchas veces de muchas formas, pero tienes que entender que Dios, el Señor, te ama y que cuando Él se acerca a ti, siempre va a salir a luz y se va a notar tus tinieblas. ¿Cuántas veces el Señor se acercó a nuestras vidas en el ministerio y nos ha mostrado nuestras ruindades, nuestras tinieblas, muchas veces? Pero yo creo que tú tienes que darte cuenta que tú quieres estar haciendo lo importante y lo principal. Cuando se trata de seguir a Dios, tú tienes que
conocer esto, lo que es importante y lo que es principal. Y abócate a eso, para que no se encuentre en ninguna medida la oportunidad en donde el Señor te diga, no estás lejos, porque también te está diciendo, no estás en el lugar. Y ese escriba se fue, Señor, así como cuando se fue el joven rico y él también no estaba lejos, pero no estaba en el punto. Creo que tú y yo necesitamos estar con el Señor cada día y por eso que decimos, Señor, perdónanos. Si no hemos considerado lo importante, si no hemos considerado lo principal, si no hemos discernido lo importante, si no hemos discernido lo principal, Señor, ayúdanos a priorizar nuestra vida, lo que necesitamos hacer contigo y en nuestra obediencia contigo. Yo creo que esto es muy, muy claro ahora cuando lo vemos así y necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame, perdóname, necesito de ti. Con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi vida te digo, Señor, ayúdame. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día, porque es importante que el Señor esté en tu vida, viendo que tú eres una persona que sabes obedecer, que tenga oídos para oír, oiga, como lo dice el Señor. Fíjate que en algún momento el Señor en, en Gálatas dice lo siguiente, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Toda la ley. O sea, no es solamente el hecho de que tú cumplas eh, eh, con lo principal, ¿no? Sino que tienes que ir a lo importante, que es obedecerle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Permíteme orar contigo. Dile, Señor Jesús, perdóname por no haber estado cerca, por no haber hecho lo importante, por no haber hecho lo principal. Perdóname, Señor, por tu gracia sobre mí. Alcánzame en misericordia y dame la oportunidad. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a despedirnos. Que el Señor te permita a ti entrar en ese momento que significa tener una fresca comunión con Él. Amén. Queremos que el Señor te bendiga. Que esta semana sea una bendición mayor que la que puedas tener en cualquier momento. Que el Señor te llene de paz, de gozo, de alegría. Que el Señor bendiga todo tu caminar. El Señor resplandezca su rostro sobre ti y que tú hayas gracia delante de toda la gente. Que esta semana sea la mejor semana de todas. En el nombre de Jesucristo. Que el Señor los proteja en todo momento. Los proteja y los cuide en todo momento de todo mal. Que el Señor los bendiga.